El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Con 35 votos a favor y 22 en contra, el plenario legislativo aprobó en primer debate el expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocido como Plan Fiscal. La iniciativa fija nuevos topes en renta, regulaciones en empleo público, transforma el impuesto de ventas al de valor agregado, establece apartados de contención al gasto y regla fiscal. El texto impone un 13% a todos los servicios, grava la canasta básica en un 1%, exonera los servicios de educación privada y aplica una tasa diferenciada de 2% para los medicamentos y las consultas médicas privadas. En cuanto a las exenciones, aplica para las comisiones de tarjetas de crédito y débito, alquileres de hasta por 650,000 colones, transferencias dentro del sistema financiero, préstamos, energía eléctrica residencial hasta los 280 kilovatios, operaciones de zona franca, leasing, arrendamientos pagados por pymes con ingresos anuales menores a los 106 millones de colones, bienes y servicios de asociaciones de desarrollo y juntas de educación, sillas de rueda y equipo ortopédico y de uso para personas con discapacidad, asadas y comercialización de animales. Con una tarifa reducida del 1% se gravan los productos veterinarios, maquinaria y materias primas, ventas o importaciones de productos agropecuarios. Los servicios turísticos estarán exentos el primer año de entrada en vigencia de la ley y a partir del cuarto año pagarán un 4% del IVA. Este es el problema en el cual está Costa Rica. Número uno, con o sin plan fiscal, las tasas de interés van a subir. Sin plan fiscal, tiempo muy corto, pocos días. Con plan fiscal, unos cuantos días más, pero también es tiempo muy corto. Reactivación económica no va a haber ni con ni sin plan fiscal. Sin y con plan fiscal, la ministra de Hacienda va a tener que venir a más tardar marzo a pedir permiso para endeudarse a nivel internacional por 4.000 millones de dólares al menos. El gobierno no ha demostrado una contención del gasto, no ha generado reactivación económica. En cuanto al impuesto sobre la renta, las personas que devengan un salario ubicado entre los 2.100.000 colones y los 4.200.000 colones, el impuesto pasará de un 15 a un 20%. Las personas cuyo salario exceda los 4.200.000 colones ya no pagarán un 20%, sino un 25%. En materia de empleo público, se establece que el resultado de la evaluación anual sea el único parámetro para el otorgamiento del incentivo por anualidad para cada funcionario y será considerado para los ascensos, promociones, reconocimientos, capacitaciones y adiestramientos de acuerdo con el historial de evaluaciones de desempeño del funcionario. Además, se protege los derechos adquiridos y la prohibición para disminuir los salarios de los funcionarios públicos activos al momento de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Pone a pagar tributos a los que menos tienen, con la canasta básica, con el IVA de las medicinas, golpea durísimo a los trabajadores de este país, públicos y privados, pero a los grandes evasores solo les hace cariñitos. Las normas que se incluyeron para tratar de combatir la evasión fiscal fueron saboteadas y debilitadas deliberadamente. La posición nuestra ha sido responsable en el sentido de enumerar que este plan fiscal en sí mismo, que no llega al 2% del Producto Interno Bruto, no era solución tampoco el déficit fiscal. Que el tema de la evasión fiscal representa 3 veces el paquete fiscal. O sea que tenemos que luchar para que la evasión fiscal, y en especial la evasión fiscal aduanera, que representa otro 4% más, sean atacadas de manera urgente. En cuanto a las ganancias de capital, es decir, por la venta de bienes mueble o acciones, se grava con 2.5% la primera venta y en las demás sobre la diferencia entre el monto adquirido y el vendido se aplica un 15%. Con respecto a los ahorros en títulos valores, el capital ahorrado queda exento y se aumenta de 8 a 15% la base impositiva sobre la utilidad generada. Primero, el ahorro a la vista no paga ningún impuesto. Eso tenemos que ser totalmente claros. Lo segundo, lo que entendemos por ahorro es cuando uno compra títulos de los bancos, ¿verdad? Los títulos de los bancos pagan un 7%, actualmente un 8%, si mi memoria no me falla, 8% actual sobre los rendimientos. Entonces aquí empieza la primera falacia. No es que si usted ahorra 1 millón le va a quitar 150.000, eso sería confiscatorio. Ponga, por ejemplo, que usted ahorró 1 millón de colones durante un año
y que le paga un 10%. Entonces, de ese 10%, que son 100.000 colones, lo que hoy pagaría serían 8.000 colones. Lo que pagaría el día de mañana serían 15.000 colones. El proyecto incluye un apartado de regla fiscal que contiene el crecimiento del gasto según parámetros de deuda y crecimiento del PIB y establece regulaciones en materia de empleo público, por ejemplo, en pluses de ley, salarios de jerarcas y dedicación exclusiva, entre otros. La normativa contempla que si la deuda del gobierno supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos, considerando la posibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y el superávit libre de las entidades beneficiarias. También se aprobó que el Ministerio de Hacienda y el de Planificación realicen de manera conjunta una evaluación no mayor de 5 años sobre cada transferencia presupuestaria que determine la efectividad de sus resultados, la eficiencia en el uso de los recursos y la utilidad de la misma. En el caso de destinos específicos, lo que señala puntualmente es que estos destinos se den siempre y cuando hayan ingresos corrientes suficientes y del mismo tratamiento para el superávit libre. En la otra moción, la 271, la última que se aprueba, tiene que ver con un tema de evaluación, que cada 5 años las transferencias que se hacen por ley se evalúen y que puedan, no más de 5 años, se puedan determinar la eficiencia o el impacto de esas transferencias, como por ejemplo en el caso de los recursos para el PANI. Los costarricenses necesitamos terminar de resolver ese tema. Que le hace falta, porque han habido algunas regulaciones importantes. Así es, pero no fueron suficientes. Hubo pensionados que reciben más de una pensión, que al recibir varias pensiones se salvaron del recorte que se hizo, hubo pensiones que quedaron muy altas de por sí. Entonces hay todo un tema pendiente. En ese sentido, el Partido Unidad Social Cristiana presentó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley propone unir los regímenes de pensión y de pensiones, y ese proyecto de ley camina a buen paso en la Comisión de Económicos. El proyecto establece la amnistía tributaria que busca recaudar recursos en el corto plazo mediante acuerdos con las empresas deudoras con el Estado. Lo que le garantiza al Estado es poder acceder a 250.000 millones de colones en corto plazo y así hacerle frente a obligaciones que ha asumido, como ha sido el tema de las letras del Tesoro, que hay que responder en muy poco tiempo. Eso es una necesidad que tiene el Estado, donde a nadie se le están condonando deudas, nadie se le está diciendo, no, ya no me pagues la deuda. Lo que se hace es un arreglo sobre los intereses. Estos son arreglos de pago, donde a usted le conviene más tener la plata que seguir peleando, que tienen una disputa desde 1992 que no se ha resuelto y que quién sabe cuándo se llegaría a resolver y no obtener nunca el dinero. El otro quiere pagar y yo necesito el dinero, le quito los intereses y puedo recibir esa plata más rápido. La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, manifestó que procederá con las consultas obligatorias que establece el 208 bis ante la Corte Suprema de Justicia, universidades, instituciones autónomas y municipalidades. Las fracciones que adversaron el proyecto consideran enviarlo a consulta ante la Sala Constitucional. De eso dependerá la fecha para la discusión en segundo debate. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR. En Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica. Y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.